Hay que Entonces, buscarte un ahí, porque teleprompter, no me parece. tengo visión supersónica. No, un teleprompter. Debería Sí. comprarme un teleprompter. Me Yo traje tengo la luz una, igual de... claro, ya es un paso, vamos bien, se vamos No, va me tengo que comprar el mejorando. aro. Me tengo Profesionalizando. que comprar- Hay que comprar el aro. Hay que comprar el aro, Ah, está sí. bueno. No, yo uso una tablet que tengo al costado, entonces como que veo el guión, no en la Ah, compu, sino como en una pantalla. Eso es qué como, vivo. sí, Me lo debería bajar en el celular. claro, algo así. Algo así, como para tenerlo. Bueno, Bueno, ¿vamos? Sí, re. vamos. Hola, Val. Buenas, buenas. ¿Cómo andás? Mm, Ya nos empezamos a pisar bien. ¿Y tú, Max? Es un clásico igual, si no nos pisamos no sería un video de YouTube nuestro. Exacto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy feliz de que de nuevo estamos. Se ve que medimos cuando nos volvieron a poner a los dos. Amo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos, era un chiste de tipo la televisión y bueno, medimos rating, ponele. Y nos Ah, volvieron ok, a poner a los dos a perfecto. conducir, qué sé yo. Entiendo, sí, sí, somos una dupla imbatible, me parece. Sí. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy ansiosa de empezar con este tema que creo que, bueno, a los tres nos encanta porque por algo también trajimos a nuestro invitado de hoy. Em, pero es un tema que es muy divertido de hablar porque creo que lo tomamos como por sentado un poco. Total, es verdad. ¿Y sobre qué vamos a hablar hoy? Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de muchas cosas, como Sí, siempre, pero vamos a hablar sobre la imaginación en general y cómo podemos usar la imaginación para co-crear futuros sostenibles. Está buenísimo el tema, o sea, parece que no se entiende, pero les aseguro que lo vamos a entender total. porque nos va a explicar. Trajimos a, sí, Claro. trajimos a un invitado para que nos ayude a hablar sobre este tema que se llama Lian. ¿Cómo andas, Lian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias, Vale y Max, por la invitación. Si quieren, me presento brevemente. Dale, Dale. perfecto. Bueno, soy Lian, trabajo y me apasiona mucho todo lo que es la innovación, diseño y transformación cultural. Y bueno, como comenzábamos charlando en esta conversación que dimos a llamar Futuros Sostenibles, vamos a estar hablando de un montón de temas, varios que se conectan con algunos proyectos que estamos armando que próximamente voy a contar un poco más, pero vamos a recorrer tres temas principales que son imaginación y futuros, narrativas y facilitación de espacios. Perfecto, Buenísimo. muy bien. Val, te cedo la palabra. ¿Sabe cómo abordamos? En mi mente está, y guiño a mí para poner el meme de Bob Esponja haciendo así, que parece la palabra imaginación. Creo que tendríamos que partir desde ahí. Es hermoso ese meme. Porque no sé si, de hecho, si yo lo tengo que definir, no sé por dónde empezar. Mm, Y estaría bueno saber qué es la imaginación o qué entendemos los tres por imaginación para poder seguir avanzando en los demás puntos. Total. Sí, podemos arrancar por ahí. Quería arrancar con una frase, simplemente que me parece que le da un marco a esto, que dice así. em, si seguimos las crisis que vivimos río arriba, o sea, todas estas crisis, ¿no? Para empezar a hablar climática, ecológica, social y muchas otras, si buscáramos cuál es la fuente, dónde se originan, estos autores dicen que podríamos encontrarnos que estamos en una especie de crisis de conciencia, una crisis de paradigma, una crisis conceptual o una crisis de imaginación, ¿no? Como estamos hablando. Em, entonces, justamente como decía Val, quizás podemos arrancar definiendo cómo vamos a entender la imaginación de manera muy sencilla en el contexto de esta charla, y quizás preguntarnos qué pasa que a veces en este ejercicio de la imaginación, de pensar futuros posibles, nos pareciera muy sencillo y quizás quienes escuchan nos encontramos día a día imaginando futuros más distópicos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la crisis ambiental y otras en que pareciera que hay muchas dificultades o poca esperanza, ¿no? Para salir de esas crisis en las que estamos, y cuando intentamos hacer ese mismo ejercicio de imaginación
para futuros más utópicos, positivos o deseables, quizás nos cuesta un poco más y ver, bueno, cómo se conecta con nuestros proyectos y trabajo en sostenibilidad y demás. Entonces, imaginación, ¿cómo la definimos? Eso. Sí, de manera muy sencilla, diría que es la capacidad que tenemos los seres humanos de crear múltiples posibilidades de futuros. Y obviamente me gustaría decir desde ya que cuando hablemos de imaginación no lo vamos a dejar solamente en algo etéreo o en la fantasía, sino que directamente se conecta con la acción, ¿no? Con llevar esos futuros posibles que imaginamos a la realidad concreta y se conecta con otras dos cosas que son el deseo, ¿no? Cuando imaginamos futuros deseables buscamos cosas que queremos o resolver problemáticas que nos aquejan y con la agencia, que es este término que refiere a la capacidad de cambiar las cosas de nuestro mundo, de transformar, realizar transformaciones positivas. Esa sería una primera definición y quizás podemos hablar de que hay ciertos problemas o desafíos que encontramos, ¿no? Ante esto y empezar a hablar juntos de cómo podríamos solucionarlo. Perfecto, sí, ahí está buenísimo lo que decís de la imaginación, sobre todo esto de no dejarlo en lo etéreo, porque para nosotros, cuando trabajamos nosotros en la agencia, siempre como un proyecto se inicia desde la imaginación, como pensar a ver cuál es eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo deseado? ¿Cómo nos imaginamos que puede ser esta pieza de comunicación, esta narrativa, este proyecto? ¿Cómo pensamos que puede ser el resultado? Entonces, como que la imaginación también eso, como que no es algo vinculado solamente a la fantasía, aunque también la fantasía es como que también es un estímulo o una carga para impulsar la imaginación. Esto lo estoy diciendo yo, by Max Ben Simón, como que Claro. no dice ningún autor, pero me parece eso, como que, y también la imaginación me parece como súper poderosa, ¿no? Porque justamente es esto, ¿no? Es el motor, es el combustible para llevar adelante distintos proyectos, distintas visiones, eso como cosas que podemos llegar, ideas, ¿no? A llegar a llevar a cabo. Creo que también hay algo muy, bajándolo desde lo etéreo a lo práctico, que basado en lo que Liam vos nos estás diciendo, entonces la imaginación también juega un papel en las decisiones que yo tomo. En ejemplo, si estoy haciendo un trabajo, sí empieza desde la imaginación de, bueno, hacia dónde vamos, qué queremos hacer con este proyecto, o sea, cual sea, pero también empieza a jugar en esas micro posibilidades que alguien tiene para llevarlo a cabo. En mi caso, bueno, es un reporte, ok, es vertical horizontal, Mm, elijo, es horizontal. ¿Es de diagramación de 8 columnas de texto o es de 6? Me imagino ambas posibilidades, elijo, voy por la de 8. Y así voy como armando con pequeños fragmentos. O sea, la imaginación no es solamente el todo, sino también sí. se refiere a esas pequeñas cositas. Sí, totalmente. Me gustó lo que decía Max, ¿no? De que todo proyecto arranca en un primer momento en la imaginación o en una idea, ¿no? Lo primero que tenemos, sea de un diseño gráfico, como decía Vale, o algún proyecto más grande, o las posibles soluciones a las grandes crisis que vivimos, arranca en una primera idea, ¿no? Desde ahí se planifica, se ejecuta y demás. Y hay otra frase que me gusta mucho que es que si no estás diseñando tu futuro, alguien te lo está diseñando, ¿no? O si Qué fuerte no eso. está, porque ahí también nace la innovación, si no Tal. estamos cuestionando, como decía Vale, las formas en que hacemos las cosas y intentando ir hacia nuevas posibilidades, seguramente estamos cayendo en lugares por defecto que quizás justamente tienen que ver con esta crisis de imaginación que tiene como ciertos obstáculos y bueno, queremos como conversar juntos a ver posibles alternativas. Bien, perfecto. No, pero esto que contabas sobre los desafíos, me interesa un poco más. ¿Con qué desafíos nos encontramos hoy para ejercitar la imaginación o una imaginación positiva? Sí, seguramente hay un montón, depende de qué aspecto estemos hablando, pero quizás uno que me interesaba traer en torno a estas grandes crisis
que vivimos hoy para ir bajándolo a lo largo de la charla a lo concreto, tiene que ver con un término que se conoce como disonancia cognitiva, ese es uno, y que refiere a la aceleración y la complejidad que tiene hoy nuestro mundo, en tanto que a lo largo de los años nuestra sociedad, nuestro mundo se ha ido acelerando y complejizando tanto que pareciera que llegamos a un punto en que todo cambia y avanza tan rápido que supera la capacidad natural que tenemos hoy, individual y colectivamente, de comprender siquiera lo que está pasando y ni qué decir de tomar decisiones, organizarnos, prever hacia largo plazo externalidades o implicancias negativas, cosas que estamos haciendo individual y colectivamente, y organizarnos para encontrar alternativas. Y bueno, como comenzamos hablando mucho de cambio climático, distintas problemáticas sociales, ambientales, las podemos circunscribir en eh, este desafío, ¿no? Y también hay otro punto que sumo acá, que es, hay otro concepto que es el de problemáticas complejas, que también viene del pensamiento sistémico, que es entender que esos grandes problemas que buscamos enfrentar este siglo y estas décadas no son problemas simples, no son problemas lineales que tienen una única solución, como podría ser algo sencillo del día a día, sino que son problemas complejos. Y eso quiere decir que más que un problema solo, son como una especie de ecología de problemas y de múltiples problemas interconectados, por ejemplo, la crisis ambiental u otras. No solo eso, sino que hay múltiples actores con perspectivas diversas del problema, agendas e intereses diversos. Entonces, ante esa ecología de problemas, tenemos que empezar a pensar de manera más sistémica y en ecologías de soluciones. Y bueno, de eso vamos a ir hablando. Sí, está bueno lo que decís porque nosotros también, cuando siempre que iniciamos un proyecto, sobre todo un proyecto que tiene que ver con contar historias de marcas que solucionen o que contribuyan al desarrollo sostenible o encontrar soluciones a estas problemáticas, siempre empezamos a contar el contexto y ahí nosotros vemos reflejado eso que vos decís, que es bastante a veces desafiante Mm, explicar el contexto, porque es eso que vos decís, como un ecosistema, es bastante complejo de de distintas problemáticas que están todas interrelacionadas entre ellas. Y siempre lo que nosotros decimos es que la crisis climática también es una crisis social, ¿no? Y esos dos problemas están total. interconectados. Que justamente las personas más afectadas por el cambio climático son justamente las poblaciones más vulnerables, son las poblaciones que menos tienen. Y esa es una conexión entre dos problemáticas que quizás se pueden ver distintas, como la crisis social o la crisis climática, y en Sí. realidad están siempre unidas. Y algo que me resonaba cuando vos comentabas todo este tema de los desafíos vinculado a la complejidad y a la aceleración, es la palabra caos, como que Mm. todo el mundo ahora está diciendo eso, como que se siente que está en un caos, todo es caótico, estímulos por todas partes, preocupaciones, ansiedades. Nada, como que un poco es como que ese concepto me resonó cuando nos estabas contando esto de los desafíos de la imaginación. Sí, total. Y esto que mencionabas último me parece re interesante, que, como vos decías, esa crisis ambiental está conectada con una crisis social, está conectada con una crisis cultural o de temas como la salud mental, ¿no? Entonces, como podríamos decir, es todo más complejo y todas esas crisis quizás son efecto o síntoma de una crisis más profunda que puede ser con la que comenzamos hablando, que es esta crisis de paradigma o imaginación en esa primer frase. Y básicamente quizás para ir como dando una primer conclusión de este tema es preguntarnos qué ponemos en el centro, ¿no? ¿Vamos a poner en el centro a la vida o qué vamos a poner en el centro en nuestro día a día? ¿Qué estamos poniendo en el centro? Y quizás lo que me gustaría agregar es que ante estos obstáculos, ¿no?, que encontramos en esta crisis de imaginación o de encontrar hacia dónde ir para solucionar las problemáticas que nos
aquejan. Quizás una de las cosas que falta es un horizonte, justamente un horizonte común y transformador hacia el que todos, todas juntas, ir para intentar cambiar las cosas. Em, ha habido intentos, quizás como los ODS u otros, pero creo que tenemos que seguir en ese ejercicio de pensar colectivamente hacia dónde estamos yendo y para eso, que vamos a hablar ahora, quizás hay dos elementos que nos pueden ayudar mucho, que son las narrativas y la facilitación de espacios como posibles soluciones o catalizadores. Y quizás lo último que quería agregar de comentario que cristaliza todo lo que hablamos, saben que quizás un sinónimo de la palabra crisis es la palabra desastre, Sí. y una etimología posible del desastre es perder los astros, ¿no? Que es el desastre, Mm. ¿no? Y si usamos una metáfora, justamente hablando de la imaginación, si estuviéramos en un viaje en la noche, no sabiendo muy bien hacia dónde ir, esos astros, ¿no? En la metáfora representan una estrella, una constelación que nos guía, nos orienta, como podría ser la Cruz del Sur o alguna otra. Entonces es interesante pensarlo así, porque quizás el mayor desastre no es tanto las cosas que pasan, que nos afligen, sino que esas son efectos secundarios o síntomas de algo anterior, que es haber perdido los astros, haber perdido a dónde vamos, haber perdido qué va en el centro, ¿no? de nuestra vida y de nuestros sistemas. Pero esto es optimista también, como vamos a hablar ahora con las alternativas sobre las que podemos conversar, que es quizás reencontrando esos astros, podemos Total. encontrar otros caminos. Sí, a Y ver, tiene, eso como- ay, Vale, perdón. Bueno, hablo yo y después hablas. claro. Tiene mucho que ver con eso que decís que es una oportunidad. Pensaba en que si el gran desafío en general es que hay una disonancia entre conceptos, significa que por definición también existe una armonía y hay una Mm, manera de llegar a esa armonía, incluso cuando hay muchas cosas en juego a nivel cultural, a nivel socioeconómico, a nivel cognitivo incluso, se puede llegar a una armonía y es como esto lo que vos estabas diciendo de cómo llegamos a seguir imaginando ese futuro mejor, ese astro que nos guía. sí, sí, totalmente. Y viene en esto que decíamos recién de ver qué ponemos en el centro y de un cambio de paradigma, ¿no? De pasar de un paradigma quizás más materialista, utilitario, ¿no? En que consideramos a la tierra, a las personas como una cosa, un recurso a ser utilizado, a quizás otro paradigma. Puede tener muchos nombres, podríamos hablar de regeneración, un paradigma más sistémico u otros, pero de poner la vida en el centro, como decimos, y que desde ahí coimaginemos y codiseñemos todo de nuevo, para mitigar esos efectos, ¿no? negativos que tienen que ver con estas crisis. Y bueno, contar nuevas historias, que por eso me pareció muy interesante desde mi lado charlar con una agencia de comunicación como Dan, y por el otro lado facilitar espacios y usar nuevas metodologías. Creo que nos dan algunas puntas de ver cómo superamos esa crisis de imaginación y de paradigma. Total. Bueno, si tendríamos que hacer un diagnóstico, ¿cuál es la narrativa como predominante actualmente, ¿no? Si nosotros Mm, pensamos en que las personas tienen que pensar, bueno, ¿cómo es el futuro? mm. ¿Y cuál es la narrativa inspirante de cómo es ese futuro? Sí, ¿no? Podríamos como hacer ese ejercicio, a veces es interesante pensarlo con las películas, ¿no? Porque si ponemos el ejemplo de las distopías, bueno, como rápidamente tenemos de zombies, de extraterrestres, de meteoritos, de caos climático, Terminator, la tecnología, Blade Runner, bueno, creo que hay una lista bastante larga. Si nos hiciéramos la misma pregunta en relación a utopías, ¿no? o futuros más deseables, quizás hay alguna que otra, pero como que no está demasiado compensada esa balanza. Y también hay algo de este tema de los diagnósticos.
quizás sumo esto acá, que es que, como venimos hablando al principio del problema y de las crisis que vivimos, el diagnóstico, por ejemplo, a nivel climático u otros no es bueno. Pero ahora pasando a este segundo tema, cuando hablamos de ver cómo podemos generar soluciones, si la narrativa o la historia que queremos contar justamente se queda ahí en el pesimismo o la mayor propuesta que podemos hacer como agentes de cambio, quienes trabajamos en sostenibilidad, activistas y otros, es que en el mejor de los casos no vamos a colapsar o no vamos a estar tan mal, quizás no es lo más atractivo que podemos proponer, o podríamos preguntarnos si hay alguna alternativa mejor, ¿no? Más convocante, más atractiva. Y ahí quizás ya conectamos de lleno con este segundo tema de las narrativas, que es qué nuevas historias queremos contarnos y cómo vamos a hacer para convocar, atraer a esos múltiples sectores que necesitamos para encontrar nuevas soluciones. Sí, total. pa- eh, Nosotros siempre que trabajamos en sostenibilidad y que construimos narrativas, Mm, siempre como lo que vemos, esto que si hacemos un diagnóstico es esto que vos decís, ¿no? Más allá de las películas, siempre como que el discurso imperante es esto que genera como ecoansiedad, ¿no? El mundo se va a mm, terminar, nos vamos a quedar sin recursos, va a Derritiendo faltar el los polos, agua. ¿Cómo va? claro, se están derritiendo los polos, los Están osos polares se resistiendo están los ahogando. polos, exacto. Entonces siempre esa como amenaza constante eh, tampoco genera para nosotros, ¿no? Genera acción, ¿no? Porque mm, esto como que genera ecoansiedad. Algunos como dicen, bueno, no, no, me sobrepasa todo esto, no me voy a hacer problema por todo esto. También a veces como las consecuencias están lejanas en el tiempo, como que bueno, en el 2050, en el 2045, bueno, yo me voy a preocupar por las cosas que me pasan ahora, hoy. sí, Entonces, todas estas narrativas, desde mi humilde punto de vista, tampoco contribuyen demasiado a esto que estábamos hablando al principio de gerenciar el cambio, ¿no? Entonces, sí, quizás como que el desafío es ver qué nuevas narrativas podemos construir para que esa imaginación de un futuro posible sea positivo, ¿no? Como sí. que esa es como el desafío que siempre nos encontramos nosotros a la hora de contar una historia. Sí, totalmente, Max. Sin duda es complicado, como decías, porque, bueno, por un lado uno busca que esas nuevas historias o narrativas sean coherentes también a ese diagnóstico que compartimos que no es bueno. Y está este tema, ¿no? Que mencionabas de que algo de intentar ver cómo intentamos visibilizar en las maneras que contamos las cosas y en las narrativas que usamos el cambio climático, por ejemplo, u otras problemáticas, esta efecto que mencionabas de que parece algo muy abstracto, lejano en el tiempo y en el espacio, ¿no? Esa es otra, em, algo que se conecta con esto que hablamos al principio, de esa disonancia cognitiva, de que nos cuesta entender y hacer Es- conmensurar la implicancia de estos problemas. Pero dicho eso, es una pregunta que me parece interesante, ¿no? Que nos hagamos juntos y que propongamos desde este espacio. Por ejemplo, ¿no? Si empezáramos preguntándonos simplemente cómo podría verse un futuro posible, ese mundo en que sí logramos superar de alguna manera la crisis climática, más o menos, ¿no? Primero visualizar ese futuro y después quizás retrotraernos hacia atrás y ver cómo lo diseñamos, que es una de las dinámicas que vamos a contar un poco más adelante, pero no me quiero Ajá. adelantar, pero no, hacernos esa pregunta primero del sueño, del futuro deseable, de justamente de esa imaginación con la que comenzamos hablando, y hay algunos ejemplos, no todo es Hollywood y distopías, hay algunos ejemplos. Uno muy conocido es el Solar Punk, quizás algunos ya lo conocen. Pueden buscar, yo también en mis redes sociales, en Instagram, Liam Matei, encuentran, he publicado cosas al respecto hace poco. Básicamente, Solar Punk habla de un futuro
utópico, ideal, en que vemos imágenes o historias de sociedades en que superamos estas crisis, vivimos en armonía con la naturaleza, a su vez tenemos tecnologías, no es un retroceso al pasado, sino que tenemos tecnologías, en algunos imaginarios es algo más high-tech, en algunos algo más como low-tech, pero es una tecnología que está al servicio de la vida y no al revés. Y bueno, cuando vean las imágenes van a entender de un solo vistazo de lo que estamos hablando y es un ejemplo interesante, ¿no? Justamente para activar estos imaginarios, así como hay otras maneras de dinámicas que vamos a hablar en un rato, pero justamente va en la línea de ejercitar y explorar esa imaginación, de no quedarnos solamente en lo negativo, sino de buscar contar otras historias y activar otros imaginarios y posteriormente a eso ver cómo vamos hacia allá, cómo vamos hacia ese horizonte transformador común que estamos buscando construir. Perfecto, sí. Le voy a hablar a la persona que va a editar este video en el futuro, hablando de futuros, que quizás puede poner algunas Será. imágenes de Solarpunk, como que ¿Quién googlear, será? no sé, Val, ¿quién será? ¿Quién será? No sé. Em, Porque me parece re interesante la narrativa y la estética Solarpunk, porque también es como una estética. Em, y también es como en el imaginario quizás puede ser bastante popular, ¿no? Como que uno lo busca y dice, ah, sí, me resuena esta imagen, la tengo. A mí lo que me Sí. pasa con el Solar Punk es que lo veo como muy distante, muy utópico, ¿no? Mm, Entonces también trayendo como a colación lo que estábamos diciendo antes, quizás a la hora de construir una historia positiva, lo veo como sí está bien, lo veo como el resultado final, pero quizás habría que traerlo más a la actualidad, ¿no? Traerlo más a cómo se puede ver mi vida hoy, pero con como con un que pueda tener una consecuencia positiva. Lo primero sí. que veo yo del Solar Punk, igual, que por eso decía, es una historia y es una estética, es que lo veo como muy clean, muy limpio, muy Mm, perfecto. Y mm, quizás a la hora de generar una narrativa de sostenibilidad, ponerla también como somos los seres humanos, que somos seres imperfectos, ¿no? Que sí, sea como media así como Messi, desprolija, porque también ahí es donde reside también lo atractivo, que sea emocional también, ¿no? Que no sea como que todos somos robots que vivimos en armonía con la naturaleza, ¿no? Que ponga el sentimiento también en esa narrativa, hasta que sea, ¿no? Atractiva, sexy, sí, y quizás ahí como eso, ¿no? Como lo sucio, como que quizás lo desprolijo, que también forme parte de esa narrativa, porque creo que eso lo hace más real y lo hace más palpable para quizás una persona que lo está viendo y que dice, ah, sí, esto me parece mucho más, se parece mucho más a mi vida que esto otro que quizás es muy utópico. Sí, pero no será el solar punk, en este caso, la estética que sentimos que tiene un producto de la sobrecompensación de cómo lo vemos ahora en el Ah, puede imaginario. mm, ser también. Como si ahorita mi vida o lo que me rodea, yo lo veo muy Messi, es verdad lo que decís, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque de hecho lo hablamos en el episodio pasado, pero es como, bueno, entonces yo imagino, si no me gusta lo que estoy viviendo, imagino el polo opuesto, que es esto de todo clean y también cae en un cliché, volvemos mm, al anterior, de la misma sustentabilidad, como todo es limpio, todo es blanco, todo es color hueso, todo es formas curvas, nada es recto, nada es muy crudo, si no es todo, o sea, no es nada hacia lo gris, sino es hacia lo blanco. Es para mí también como una especie de sobrecompensación de que alguien lo imaginó y planteó el solar punk en este caso y se fue como por esa línea y todos imaginamos lo que esa persona imagina, sí. porque esa persona se nos adelantó y nos lo explicó. Sí, es muy interesante totalmente empezar a problematizar también estos imaginarios y sin duda ahí está el desafío de conectar el largo plazo y la utopía con el corto plazo y los accionables, que para eso necesitamos metodologías de diseño, que es lo que vamos a hablar en un rato. Pero sí, totalmente, ¿no?
esas conversaciones que tenemos que empezar a generar, esos futuros tan utópicos, cabe totalmente problematizarlos y también confrontarlos con problemas del presente, ¿no? Como uno podría preguntarle al Solarpunk, ¿sigue habiendo brecha de género, ¿no? Y si no Total. la hay, ¿cómo se resolvió? Sigue habiendo, no sé, empresas que tienen externalidades negativas descomunales o personas billonarias, multimillonarias que van en jet a hacer las compras y ¿no? ¿Cómo realizamos esos cambios, ¿no? Y bueno, ahí surge esa tensión creativa, ¿no? Entre el largo plazo y el corto plazo y los accionables. Y sumo un comentario acá que es justamente cuando hablamos, ¿no? De esta crisis de imaginación, de la necesidad de generar nuevos horizontes, no solo es importante este primer punto que trajimos, que es el de lo convocante, lo atractivo, lo sexy, sino hay un segundo punto que es justamente la factibilidad, ¿no? De que esos imaginarios no solamente sean atractivos, sean deseables, sino que sean factibles a nivel técnico, hasta las leyes más simples de la física y la termodinámica y otras, y también creíble a nivel subjetivo, ¿no? Que esté en ese borde Total. entre lo que nos parece una utopía irrealizable y lo que sentimos que, bueno, puede llegar a ser y está también en el otro borde del optimismo. Me gusta la manera más fácil que encontré de explicarlo hasta ahora es con este ejemplo sencillo, que es que si hiciéramos un ejercicio que les pido que se imaginen un elefante que está volando, ¿no? Si ahora todos quienes nos escuchan se imaginan un elefante con sus alas volando por el cielo, quizás ya se lo están imaginando, quizás seguramente la mayoría no le cueste mucho imaginárselo, pero si la siguiente pregunta fuera, bueno, ¿cuán factible, cuán posible creen que es encuentren un animal así a lo largo de su vida? Quizás en este mundo, quizás la mayoría vamos a responder que no. Y nos puede pasar lo mismo con el Solarpunk. Podemos imaginarlo, nos puede parecer muy bello, pero quizás la factibilidad y cuán verosímil es pueda ser igual que con el elefante que vuela, ¿no? Entonces, por un lado, tienen que ser futuros que creemos que sean coherentes técnicamente y demás, y por el otro lado, tenemos que eh, explorar y trabajar esa subjetividad, ¿no? De ir a ese borde de lo creíble y lo fantástico y trabajar desde ahí. Tengo una Perfecto. pregunta, señor Liam, porque están pensando en el cyberpunk y pensando incluso en el elefante, en el momento, o sea, en el imaginario, tengo que desprenderme de que quizás mi imaginación yo no la vaya a ver realizada y que otros sí. Otro como quienes, a ver. Generación que sigue, o sea, que Mm, mi vida finita va a llegar hasta un punto en donde quizás yo voy a ver el proceso de lo que estamos construyendo o imaginando, pero el resultado no lo voy a ver. mm. Es una pregunta profunda, ¿no? Muy interesante. Puede ser. Lo que me surge decir ahora es que quizás a ese horizonte nunca se llega a 100%, Ok, ¿no? Hay una frase también muy linda que es que las utopías y el horizonte sirve para caminar, para seguir caminando. Nunca Total. vamos a llegar 100%. Hay algo lindo también de lo intergeneracional, ¿no? De cómo tenemos que empezar a generar espacios diversos y uno es ese, ¿no? De que nuestra generación va a llegar hasta cierto punto y le va a pasar la posta, en el mejor de los casos, claro. a las siguientes. Pero sí, creo, y tiene que ver con los temas siguientes que íbamos a charlar. Tenemos muchísimo por hacer, muchísimas posibilidades de hacerlo. Desarrollos técnicos y tecnológicos para crear futuros como estos de los que empezamos a hablar, ya los tenemos, en muchos casos, creo yo. Si no, lo que falta son otras cosas, ¿no? El problema está en otro lado. Y bueno, quizás ahí es donde tenemos que juntos empezar a indagar. Sí. Una última pregunta que tengo sobre narrativas, antes de pasar a hablar de facilitación, que me fue surgiendo cuando estábamos hablando. En estas narrativas, ¿quién es?
la persona o quién es el objeto protagonista de estas historias? Porque me parece que es una pregunta interesante para que charlemos juntos, Vos juntas. decís, ¿el protagonista es quien hace la acción de lo que estamos imaginando o a Claro, qué hablamos exacto. con nuestra idea? No, no, no. ¿Quién hace la acción? Si Ok. tuviéramos que Mm. poner un protagonista a la historia, ¿quién hace la acción? Yo tengo como varias anotaciones que me fui haciendo de la charla que fuimos teniendo. La A ver. primera ¿es un ser humano o es una máquina? Porque estuvimos hablando como mucho de esto. Ok. Esa como la Em, primera. ok. Para mí es un ser Em, humano, sí, pero como que la tecnología juega a favor del ser humano y que no. sí, Bueno, total. ahí, Sí. ay, perdón, Liam. No, dale, vale, sí. Ahí eh, hay una arquitecta médica diseñadora que es brillante, que se llama Neri Oxman, que tiene como ese imaginario en el MIT, tiene como un grupo que de hecho imagina cómo regenerar el planeta con los mismos recursos del planeta para no seguir haciendo como bardo. Y Mm. en este proceso siempre me llamó mucho la atención y lo tengo siempre muy presente, es como un círculo que es como un reloj que toca arte, ciencia, diseño, ingeniería, está cultura y está naturaleza en el medio Claro, y todo tiene que ver, o sea, no, obviamente la narrativa hacia la máquina no puede ser porque alguien tiene que hacer la máquina, entonces termina igual siendo una persona, Mm. el, vale, el que está en el medio. Pero es importante lo que decís, no podemos dejar de lado toda la parte que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con total, el diseño de la ingeniería de las cosas que vamos a necesitar en un futuro o que se necesita ahora. total. Yo Sí, no sé si lo pondría primero en la narrativa, pondría primero a la persona, pero porque gajes sí. de oficio. No, la pregunto también porque muchas de las cosas que estoy leyendo actualmente de marcas, de empresas, es como usamos la inteligencia artificial, como que la Mm. inteligencia artificial resuelve todos los problemas. Sí, Y total. ahí, y la inteligencia artificial es o sea, te da un montón de soluciones porque la uso todo el tiempo, pero también el usuario es un ser humano y ese ser humano que la usa tiene que usarla con criterio, ¿no? Hablando de Sí. la tecnología en general, poniendo un ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? Actualmente, que parece que es la solución a todos los problemas de la humanidad, como que lo pones en la inteligencia artificial y como que se soluciona, no sé. Para mí es porque Sí. es de Mm. nuevo. Mm. Puede ser. Sí, Eh, ahí hay, bueno, hay una narrativa que también impera mucho que yo le pondría el nombre de tecnooptimismo, ¿no? De que, bueno, la tecnología Vale, nos va a salvar. exacto. Em, Hay una, bueno, seguramente hay muchas líneas en el medio ahí. Creo que tiene que haber algo en el centro, como decían, que tiene que ver con la humanidad, la creatividad humana y que en todo caso la tecnología son medios, ¿no? Hay que entenderlo también de forma sistémica, como empezaba a decir Maxi, porque no es solo eso, sino cómo se conecta con todo el sistema y Vale, qué externalidades o impactos tiene a nivel energético, de recursos o materiales y otros. Y justamente esa perspectiva sistémica que está implícita en cosas que fuimos hablando, de la que vamos a charlar, creo que tiene que ver con esto. Pero sí, el tecnooptimismo, ¿no? Como esto es es algo muy imperante y quizás sumo acá esto que es que dijimos al principio, ¿no? De que necesitamos hacer este ejercicio de encontrarnos, conversar, generar espacios, ¿no? Para coimaginar juntos, porque si no, como dijimos antes, otras personas van a diseñar otros futuros y en la tónica del tecnooptimismo hay una idea muy difundida, por ejemplo, de mudarnos a Marte, ¿no? Porque ya sí, planeta Tierra ya no tiene salvación. Y por más poco factible, quizás podríamos decir que eso sea, como hablábamos del tema de la factibilidad recién, ese es un futuro, ¿no? Que es deseable para alguna gente, para algunos segmentos, y hay gente que pone ahí una creencia o simplemente lo toma. Entonces, creo que es importante que empecemos a hacer también estas conversaciones y ese diseño de nuevos imaginarios, de nuevos futuros, porque si no, ese espacio vacío que dejamos los pueden tomar otras ideas
no sé, irrealizables a mi gusto como mudarnos a Marte, Es un ¿no? Total. poco derrotista decir, bueno, o sea que los futuros que imaginemos, o al menos yo lo veo así, esto es firma Val, derrotista decir, bueno, como acá no pudimos hacer nada porque realmente no imaginamos eso, preferimos imaginarnos ir a otro lado y hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo en el planeta Tierra en otro planeta. Total. No, no Total. estamos resolviendo el problema, nos estamos mudando de lugar y nos Sí, estamos llevando absolutamente. las maletas con nuestros problemas hacia otro lado. En cambio, quizás, Totalmente. y acá entra, y te doy pie a la parte de la facilitación, es Sí. que quizás no hemos tenido, por eso la importancia también de estos espacios, no hemos tenido el cómo llegar a que mi imaginación pueda crear una acción, sino que simplemente sea escape de algo más. Mm, Total. totalmente. Ahí igual quería hacer un comentario más sobre los protagonistas de la historia, perdón, Bien. yo No, ahí no, está bien, está represento a los perfecto. Creo que protagonistas, nos fuimos. pero creo como que es algo que subyace a toda la conversación que estamos teniendo, que es este protagonista de la narrativa es el colectivo y no es el individuo. Y Mm, para mí eso es súper importante, ¿no? Porque Lian todo el tiempo decía, bueno, que nos juntemos a pensar, a charlar, a conversar, eso, ¿no? Poner en común, hablar las cosas y que el poder del colectivo es mucho Sí. más poderoso que el poder de una sola persona. Entonces, para mí, esta narrativa, una narrativa positiva sobre un posible futuro, el protagonista tiene que ser el colectivo, ¿no? Tiene que ser la unión, el conjunto, las personas, ¿no? Con esto que decimos que se co-construye el futuro, no se construye desde un individuo, total. se Sí. co-construye desde varias perspectivas, ¿no? Porque también el colectivo lo que representa es la diversidad, ¿no? Y acá como que entran otras cosas Definición. de análisis, otros factores para analizar, pero bueno, eso, como que el protagonista de esta historia tiene que ser colectivo. Entonces, nada, cuando ahora que Lian nos va a contar qué herramientas para poder imaginarnos ese futuro, Sí. pero lo que está bueno es que si a la hora de ponerse a contar una historia sobre cómo tiene que ser un futuro que contribuya al desarrollo sostenible, ese protagonista tiene que ser colectivo, Mm. ¿no? Y no tiene que ser un individuo. Sí, sí, totalmente, me encanta lo que decís, Max. Sí, también en un tiempo en que, como hablamos del tecnooptimismo, hay narrativas que van tanto hacia el individualismo, ¿no? Todas las narrativas para mí van a ser el Sí, individualismo hoy. Como que te convocan en tanto individuo, no te claro. convocan en tanto en comunidad, en colectivo, es así como que. Sí, No, o en un primer caso como una armonía, ¿no? Entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Que ese bien común individual y el colectivo sean lo mismo, que en definitiva lo son. exacto. Pero sí, sin duda, soluciones que necesitamos, ¿no? De todo esto que vamos hablando van a surgir de colectivos y de esos espacios, como decían, de coimaginación, de co-creación. Eh, Hay un tema interesante acá también para ir conectando cosas que veníamos hablando de ese nuevo sujeto social, ¿no? Que sería como un nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos esos protagonistas, como decía Max, que buscamos hacer ese cambio, que buscamos caminar hacia ese nuevo horizonte? Y cabe preguntarnos porque es, como decimos, y mucho más diverso, multisectorial, multietario, multicultural, ¿no? Y justamente son esos espacios que necesitamos construir para dar vida y mantener vivo ese potencial y juntos como crearlo. Me gusta esta pregunta también. ¿Quién es ese nosotros o ese protagonista, ¿no? De todos estos cambios? Eh, Porque hay una conexión también entre ese sujeto, ¿no? Ese quiénes somos colectivamente y ese hacia dónde vamos, para mí, que solo entendiendo o reconociendo más profundamente quiénes somos como colectivo, vamos a entender hacia dónde vamos y cuando entendamos hacia dónde vamos, eso también define o redefine quiénes somos, ¿no? Que incluye al medio ambiente, ¿no? Como un otro, Total. ¿no? Que incluye a los otros, a la comunidad, ¿no?
que no es individualista, que incluye también a la tecnología, como empezamos a hablar, quizás en una tónica solarpunk, como un medio, no como un fin en sí mismo que está al servicio de la vida y no al revés. Y quizás para cerrar este comentario y ya conectarlo con el siguiente tema, como decíamos al principio, muchos de esos desarrollos tecnológicos y técnicos ya los tenemos para crear este mundo, ya estamos hablando de inteligencia artificial, generativa y muchas otras, y seguramente ni nos imaginamos lo que venga después. Pero quizás hace falta una nueva tecnología que a la vez es mucho más antigua, ¿no? Que es la tecnología social, ¿no? Que nos permita justamente, para ponerle un nombre a todo esto que estamos hablando, esa tecnología social que nos permita encontrarnos en círculos o en un mismo espacio, conversar, eh, coimaginar, como venimos diciendo, co-crear, diseñar cosas, probar, fallar, iterar de nuevo, hacer alianzas, nutrir proyectos ya existentes o iniciativas que ya están funcionando y tanto más, ¿no? Y para eso necesitamos, bueno, espacios, metodologías, facilitación, porque también, como venimos diciendo, para cerrar, si entendemos que ya el problema no es técnico, porque hemos avanzado tanto en eso, eh, y el problema es otro, no es tanto de las cosas en sí, sino de las relaciones y el sistema que contiene esas cosas. Si no es lineal, como decíamos al principio, entonces es un problema sistémico, es un problema de otra índole, y entonces necesitamos metodologías que estén basadas en paradigmas, justamente que no sean lineales, que no sean utilitarios, sino que sean sistémicos o de otra índole, y en esas nuevas concepciones surgen nuevas herramientas y de ahí surgen estos nuevos espacios y maneras de hacer las cosas. Un espacio que contenga, ¿no? Todas estas conversaciones, todas estas preguntas que nos estamos haciendo. Y ahí, bueno, viene la facilitación y las metodologías como próximo tema. Perfecto, sí, ahí esto me súper interesa porque la verdad que no sé nada y mi alma de nerd siempre quiere saber y conocer cosas. Así que nada, eso, Lian, contanos Sí. cómo se puede, qué herramientas o qué metodologías existen para poder esto, ¿no? Pensar en un futuro, imaginarlo y llevarlo a la realidad. Sí, vamos a hablar de algunas cosas. Lo primero que me gusta decir acá, a modo inspirador, es que yo tengo este sueño, o creo, con todo esto que venimos hablando, que podríamos crear miles de estos espacios, ¿no? Que están al alcance. Solo falta este puntapié, poner esto en agenda, este tipo de organización. Y como yo los estoy definiendo hoy, que está implícito en todo lo que venimos hablando, pero para darle un nombre y un concepto, son espacios de conversación y reflexión y de codiseño de nuevos futuros, ¿no? Em, Esto está basado en metodologías, ¿no? Que hay muchas y no me voy a extender porque sería mucho más largo, pero que básicamente vienen de las ramas del diseño y del pensamiento sistémico, desde las más conocidas o aplicadas en organizaciones, como puede ser el design thinking, diseño centrado en las personas, diseño de servicios, cosas con las que trabajo y he trabajado mucho, hacia otras más disruptivas que tienen que ver con estos proyectos que estamos armando hacia adelante y con cosas que venimos hablando, que son como el diseño de futuros, la innovación sistémica, otra metodología que se llama teoría U, el diseño de transición y otras que son metodologías o campos emergentes que surgen de esto, ¿no? De personas de múltiples disciplinas que se encuentran a conversar, poner en común herramientas y encontrar bordes y espacios emergentes para buscar solucionar esos problemas de los que venimos hablando. Em, Quizás ese pantallazo puedo dar a nivel Bien, metodológico y puedo contar algunas herramientas simples. dale. Me parece interesante como conclusión, que son sencillas, que nos podemos llevar todos para probar en nuestros proyectos, con nuestros equipos. Obviamente todo esto tiene mucha más profundidad. Si quedan dudas, quien quiera que esté escuchando también me puede preguntar. Es interesante conversar de este tema. Hay dos. Una viene desde el diseño de futuros y otra se llama Círculo de Sueños. A ver.
¿Cuál, por cuál quieren arrancar? ¿Cuál les llama más la atención? ¿Cuál quieres hacer doble clic, Max? Ay, a mí Yo me sé que en las dos. Yo sé que Max está pensando, estás como yo desde que... No, quiero pensar, el círculo de sueños me Ok, gusta. Ahí va, me gusta. bien. Bueno, Círculo de Sueños. La primera está más orientada a diseño de proyectos. Ok. Viene de una metodología que se llama Dragon Dreaming, que es muy interesante. Hago simplemente una sinopsis. Un autor, John Croft, si no me equivoco, trabajó mucho tiempo en el BID y en su trabajo en Australia estuvo en contacto con civilizaciones aborígenes, ¿no? De pueblos originarios de Australia, y en todo su trabajo em, como que hizo esta traducción occidentalizada, digamos, y empaquetada en una metodología que se llama Dragon Dreaming o soñar con dragones, podría traducir, que él tomó de sus percepciones de cómo estas tribus o civilizaciones están conectadas con la Tierra, que vienen tan desde otro paradigma, que han vivido miles de años, ¿no? Cómo entienden la vida y hacen las cosas. Muy simplemente la metodología recorre 4 etapas que son soñar, planificar, ejecutar y celebrar. Y lo interesante que tiene que ver con cómo arrancamos esta charla es que seguramente estamos muy acostumbrados al modo occidental y ejecutivo de hacer las cosas, de planificar y ejecutar, que hacemos eso todos los días básicamente, que esa podría ser como la parte yang, ¿no? Pero la parte yin el soñar y el celebrar, ¿no? Es como justamente lo que trae esta metodología, que como justamente es un ciclo que está en lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Que antes de cualquier planificación y ejecución hay un sueño, esa es la primera etapa, hay una primera idea, ¿no? Y propone dinámicas o espacios intencionales para que soñemos juntos, que es justamente el círculo de sueños. Luego se planifica, se ejecuta y al final se celebra, que también es muy importante, es interesante, ¿no? Eso, ¿no? No solo como una etapa, sino como algo que permea a todo el proyecto, que tiene que ser celebratorio, que tiene que ser algo que esté conectado con nuestros sueños, que nos haga felices, ¿no? Que ponga eso en el centro también. Entonces, eso como pantallazo, círculo de sueños. Es muy sencillo, básicamente tiene que ver con generar un espacio, un círculo, con un equipo o con quien estemos, con personas que estemos intencionando crear un proyecto. Es tan sencillo como en un círculo de la palabra, quizás cada una pueda contar sus sueños, ¿no? ¿Qué está soñando, por ejemplo, respecto a un tema específico sobre el que tenemos idea de hacer un proyecto? Em, Eso se va registrando, se va cosechando, una cartulina o en el medio que sea. Y justamente este tipo de metodologías proponen que los proyectos son, como venimos hablando, sueños colectivos, ¿no? Que los sueños personales, individuales de cada uno en nuestros distintos rincones tienen que deshacerse o transformarse para tomar una forma nueva, que es un sueño colectivo, que es ahí donde los proyectos empiezan a tomar fuerza, ¿no? Otra frase que me gusta de esta metodología es que los proyectos son historias, ¿no? Son muchas historias de muchos encuentros y reuniones, de conversaciones que tenemos planificando cosas hacia adelante, ¿no? De futuros que queremos, que deseamos y que queremos crear en la realidad. Entonces el círculo de sueño tiene que ver con eso, y de permitirnos darnos esos espacios intencionales de soñar colectivamente para ahí después pasar a algo quizás más conocido, que es una planificación, bueno, que se pueden, o diseño de proyectos que se pueden usar muchos que seguramente conocemos más, pero que esa planificación esté conectada y sea para realizar esos sueños que tenemos y encontrar un espacio, un proyecto en que los sueños de todos, todas tengan lugar. Me encantó. La quiero empezar a implementar ahora, hacer círculos de sueños. Está Lo voy a buenísimo. proponer para el próximo proyecto. Voy a decir, bueno, le vamos a contratar a Lian y que venga y que nos diga, bueno, vamos a hacer un círculo de sueños para nuestro próximo.
Igual me gusta eso como que empezar un proyecto a partir de un sueño, ¿no? De una imaginación, que era lo que estábamos hablando al principio. Eh, y lo que más me gusta de todo es la instancia de celebración también. Además, como pensarlo también como zanahoria del proyecto. Como que, bueno, al Mm, final, nada, como que lo imaginamos, lo planificamos, lo ejecutamos y al final lo celebramos, lo festejamos, ¿no? Como que eso también me parece dentro del circuito me parece como súper interesante y que en general es algo que no está como dentro del proyecto, digamos, celebrarlo, pero como instancia me parece como súper innovadora, hasta te diría, como bueno, y en las tres etapas, las cuatro etapas son soñarlo, planificarlo, ejecutarlo y finalmente celebrarlo. sí, totalmente. Es reenergizante, ¿no? Celebrar. Eso, es Eh, mm, y bueno, de algún modo esta metodología propone cosas como que todas esas etapas en realidad están conectadas y son simultáneas, no solamente son lineales. Esa celebración y encuentro trae otros sueños, que puede traer otros planes y ejecuciones, ¿no? Entonces hay algo ahí que es interesante de pensar también. Sí, total, eso es súper estimulante. que también para poder iterar y volver como al punto número uno, necesito, o sea, se necesita una cabeza fresca y se necesitan Mm, ideas que vengan del celebrar, del refrescamiento de celebrar, de dejar atrás ya lo hice, lo logramos, celebramos, viene algo nuevo, o sea, viene con cualquier celebración incluso, así que sí está buenísima sumarla sumar las dos instancias, tanto la de sueño como la de celebración. total, Ah, y también está sí. bueno esto que decías de que siempre, que las otras instancias siempre están conectadas a la imagen, al sueño y que siempre están conectadas a la celebración, ¿no? La planificación y la ejecución, que quizás son como las dos clásicas de todo este proyecto, digamos. Sí, totalmente. También hay algo ahí que es como decimos mucho en metodologías que vienen de la agilidad y otras que hay una gran importancia de las relaciones también, ¿no? Que los proyectos son relaciones, ¿no? Entonces, si caemos en dinámicas de burnout u otras, ¿no? De que nos quemamos haciendo el proyecto, en algún momento dejamos de disfrutarlo, ¿no? Y el sueño y el proyecto con el que arrancamos pierde energía. Entonces, como una etapa en un momento concreto, así como una cultura que impregne a todo el recorrido, la celebración, recordar que estamos, en el mejor de los casos, o tener la intención de estar haciendo proyectos o trabajando por algo que nos gusta y que queremos ver realizado, ¿no? En la realidad, en lo concreto, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como empezar a probar con estas herramientas para introducir, ¿no? En distintos puntos de un proyecto esta energía o estas nuevas herramientas. Y nos ibas a explicar otra dinámica, me olvidé el nombre ahora ya, porque me quedé con los círculos de sueño. Sí, y Yo, que es muy interesante y está conectada también. Viene el diseño de futuros o future thinking. Ok, em, Tiene distintos nombres. Uno que le ponen en inglés es backcasting, que es como diseñar hacia atrás, de adelante hacia atrás. Retrodiseño le llaman a veces, hay otros nombres. Pero básicamente viene de el área, la disciplina del diseño de futuros, que está implícito en muchas cosas que hablamos también. Muy sencillamente, en una primera instancia, tiene que ver con arrancar en el largo plazo, en ese sueño, en esa utopía, en ese horizonte. También podríamos hablar de no solo del recorrido que hicimos, sino de proyectos o temáticas concretas. Si estamos trabajando en una temática de alimentación, el futuro del trabajo, o cualquier otra, ¿no? Arrancar soñando, diseñando, viendo en perspectiva, ¿no? Futuros posibles y deseables, ¿no? Que queremos y después volver hacia atrás, ¿no? Hacia los accionables que nos pueden llevar hacia ah, ese futuro. Eso en primera instancia descrito de forma muy sencilla y se puede usar como una herramienta simple, ¿no? En la misma tónica, o después hay quizás gente que se especializa más, que ya hace como prospectivas, análisis de señales y tendencias, y ya como todo
un rubro como que tiene toda otra profundidad. Pero en ambos casos, ¿no? Como que en todos los casos como responde a esta lógica de la que hablamos mucho hoy, ¿no? Primero pensar en largo plazo para habilitar ese imaginario, no caer en futuros por defecto, digamos, Claro. y después volver hacia atrás y ver, bueno, cuáles son los accionables que nos llevan hacia ese objetivo, a esos escenarios, a ese futuro. Em, Es como, bueno, si la utopía es el solar punk, que nos fuimos re a largo plazo, pensar cuáles van a Claro. ser los caminos previos para llegar a esa es la retrospectiva. Claro. Claro, y que está implícito en muchas cosas que problematizábamos, ¿no? De, bueno, quizás el solarpunk nos queda muy a largo plazo, como puede pasar Exacto, en otros proyectos. Bueno, total. después eso se combina, ¿no? Con el volver para atrás y ver los accionables y las implicancias, ¿no? Y ahí es donde también empezamos a ver en concreto, en la práctica, estos problemas complejos, o esta red de problemáticas, ¿no? De la que hablábamos al principio, porque si ponemos ejemplo, no sé, la alimentación, ¿no? Un futuro en el que soñamos una seguridad alimentaria, una distribución, ¿no? El Ajá. problema del hambre u otros, una soberanía alimentaria y otras, y volvemos hacia atrás, nos encontramos que no vamos a hablar solo de alimentación, vamos a hablar de un montón de rubros, de lo social, de lo climático y Total. ecológico, agroecología, ¿no? Lo agropecuario y demás, entonces como que se conecta con todo. em, y básicamente también necesitamos que esos espacios que generemos sean multisectoriales, multidisciplinarios, porque tiramos de una punta y encontramos que básicamente queríamos diseñar un proyecto y terminamos teniendo que rediseñar todo el sistema, ¿no? Y bueno, ver cómo se puede resolver esa tensión también. Total, perfecto, buenísimo. Bueno, me encantaron las dos metodologías. Seguro existen muchas más. Total. Estaría para Eh, tipo alargar y escuchar todas, sí, pero sí, son un todas. montón. De las que dijiste Liana al principio son muchísimas. Sí, no, y además está como que las ibas explicándole y yo ya me iba como Claro. imaginando cómo se puede implementar. Nada, me parece como buenísima. Si quieren, como para ir cerrando, que ya charlamos un montón, eh, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Alguna frase, algo que quieran que las personas que nos están mirando se queden de esta Sí, conversación? vale, Max, ¿quieren Eh, arrancar? yo me quedo con que, o sea, haciendo hacia atrás, haciendo el ejercicio de hacerlo hacia atrás, es crear estos espacios para poder entre todos o colectivamente soñar distintas formas de llegar al futuro y de llegar a lo sostenible tanto en la parte cultural como en el resto de las cosas que tenemos que implementar. Porque creo que ese sería, para poder llegar al futuro, el primer paso sería tener el espacio en donde todos nos vamos a sentar y exponer nuestros sueños y nuestras ideas. Me quedo con eso que siento que es en mi mente lo más plausible ahorita. Es como que, bueno, ¿qué podemos hacer? Este es el primer paso, esto es lo que podemos hacer. Yo me quedo con que capaz que nada que ver, pero me gustó algo que dijo Elian a lo último cuando estaba explicando la metodología de círculo de sueños, que decía que los proyectos son relaciones e historias. Entonces, Mm. para mí, y esas dos palabras para mí como que fueron como transversales a toda la conversación de hoy, ¿no? Lo relacional, el poder que tiene, ¿no? Lo relacional, que la salida no es individual, sino colectiva, o acaso como que el anhelo individual debería converger con el anhelo de la comunidad completa. Y que los proyectos también son historias, hay como también, ¿no? El poder que tiene una historia, el poder que tiene una historia de estimular una imaginación, de, de convocar, ¿no? A que las personas sean agentes de cambio, y también el poder que tiene la historia de unir, ¿no? De Mm. unir, de juntarnos todos y todas, nada, escuchar una historia, sentir, empatizar con eso. Y te sumo la responsabilidad que tenemos de nuestras áreas
al Total. momento de, de construir esas narrativas y esas historias también. Porque es la única manera de que todos nos subamos tipo al mismo tren. Sí, total. Totalmente. Qué bueno, sí, y que hay muchísimo por hacer, ¿no? A nivel, por ejemplo, de DAN, de estrategias de comunicación, de narrativas, de nuevos espacios, nuevos proyectos, nuevas alianzas, ¿no? Creo que está todo por hacerse. Mis breves conclusiones, me encantó la conversación, me parece que recorrimos un montón de temas, estuvo muy interesante. Sí, como creo que es un buen momento para crear comunidad y estos nuevos espacios, ¿no? Como estaban diciendo, para coimaginar y co-crear juntos nuevos futuros. Básicamente, estos espacios, ¿no? Y estos proyectos que estamos buscando hacer hacia adelante, que recién están arrancando, ¿no? Pero que están como en esta línea. Que tenemos, como decíamos hace un rato, muchísimo a nuestro favor, desarrollos técnicos y tecnológicos para innovar en un montón de cosas y que quizás lo que nos falta es esa tecnología social, ¿no? De la que hablábamos. Y también, quizás para cerrar, nos preguntamos hace un rato si vamos a ver estos cambios, ¿no? Nosotros, o si es algo que va hacia las siguientes generaciones. También me gusta pensar que hay algo de que justamente, ¿no? En esta tónica de que necesitamos nuevas historias, nuevos paradigmas y maneras de entender las cosas, que hay algo también que no es tanto ver si llegamos a encontrar estas soluciones o no, sino simplemente hacerlas porque está bien hacerlo, porque es lo correcto hacerlo, buscar, ¿no? Transformar sistemas que nos están generando tantas dificultades a todos y todas, también en lo cotidiano y en el día a día, no solamente en el largo plazo. Sí, ¿no? Como que poner en el centro de nuevo esos valores, ¿no? Y esa dignidad y creatividad humana que tenemos de lograr cambiar las cosas, generar innovaciones. Con eso me quedo. Aplauso cerrado, muy lindo. Gracias. Bueno, para ir terminando esta conversación, Sí. ¿dónde te podemos encontrar, Lian? En LinkedIn, Instagram. Igual de última respuesta, en la cajita de descripción dejamos el contacto. Obvio. Total, buenísimo. Sí, muy sencillo en LinkedIn, Instagram, mi nombre, Liam Matei. Más que nada en Instagram, estos proyectos que están comenzando los estamos empezando a difundir por ahí. Y bueno, eso, la verdad que un placer conversar. Ojalá podamos hacer alguna próxima y seguir charlando. Sí, Lo mismo digo, un gustazo. un gustazo. Muy bien, bueno, para las personas que nos están viendo, suscríbanse, pónganle like, compartan el video, lo mismo de Todo. siempre, que seguramente hagamos más videos como este. Un abrazo grande, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.